tu voluntad. Guíame, Señor. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor, mi Cristo. Déjame besar tus pies. Déjame de ti beber. Que Dios le siga bendiciendo, mi amado amigo. Usted que me escucha en esta hermosa tarde, es para nosotros un privilegio poder venir y compartirles una palabra de salvación, una palabra de esperanza, una palabra de vida. El ministerio Caminando en Fe se ha extendido, ha hecho todos los esfuerzos con intensidad de llegar a las almas no alcanzadas. La mayor parte somos un equipo de pastores, ministros, que dejamos a un lado la parte pastoral y venimos aquí, mi amado hermano, para compartirles a usted una palabra. Amén. ¿Sabe? Si yo hago en este momento una estadística, yo puedo decirle a usted, mi amado hermano, cuántos días tiene la semana. Quizás usted dirá 7. ¿Cuántas horas al día Dios le da a cada uno de ustedes? Quizás usted me va a decir 24, 12, no sé, dependiendo si duerme de día o trabaja de noche. Lo cierto es que si usted saca cuentas por semana, ¿cuántas horas al día Dios le da a usted? ¿Verdad que son bastantes? Pero si yo le pregunto, de ese ciento y resto de 178 horas, que más o menos por ahí es, ¿cuánto tiempo saca usted para darle al Rey de Reyes y al Señor de Señores un poco de su tiempo? ¿Cuánto saca usted, mi amado amigo, para congregarse o incluso para leer las sagradas escrituras? Quizás algunos ya no lo hacen. Quizás algunos están apartados. Quizás usted lo hacía y lo dejó de hacer. ¿Se da usted cuenta? Por eso qué lindo es cuando dice allá el salmista que todo lo que respira alabe al Eterno. Hay que agradecerle en todo tiempo. Aleluya. Porque Él es el que nos da a nosotros su vida. Él es el que nos da a nosotros esa existencia. Él es el que nos da a nosotros ese gozo, esa salud. Bendito sea Dios. Voy a leerle un pasaje que está en las Escrituras. En Lucas capítulo 22 voy a compartir con ustedes una palabra, y la palabra dice así: y estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura allá en Israel. Estaba entre una época o entre unos días llamados Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matar
cómo matarle, pero ellos le temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números de los 12, y dice la palabra, y este fue y habló a los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Y ellos se alegraron y convinieron en darle un dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregarlo a espaldas del pueblo. En una ocasión, yo le decía a una persona, ¿qué haría usted, mi amado amigo, si usted hubiera estado en esos tiempos? Si usted le hubiera tocado estar cerca del maestro, e incluso si usted le hubiera tocado morir igual como su maestro, ¿habría usted creído en él? ¿Habría usted hecho lo que hizo uno de los que estaban ahí en la cruz, que se arrepintió y creyó en el maestro? O quizás usted hubiera sido uno como de aquellos otros que dijo, si tú eres, bájate de la cruz y bájanos a nosotros. ¿Qué pasa, mi amado hermano? Si nos hubiera tocado haber estado en ese tiempo, ¿verdad que muy difícil? Era muy difícil creer que ese era el Salvador. En el pensamiento judío, en el pensamiento griego, era muy difícil creer que un ungido, que un rey muriera en una cruz. Pablo dice que para los judíos era tropezadero, para los griegos la cruz era locura, puesto que para ellos la muerte no era una señal de victoria, sino de derrota. Y para un ungido venía a tomar reinos, venía totalmente a tomar dominio, poder, e incluso sobre la tierra, no a morir en una cruz. Qué difícil era en ese momento creer en él, pero la palabra me dice, mi amado hermano, que este hombre creyó en él. Bendito sea Dios. Siempre he dicho que la conversión más grande para mí fue la del ladrón, de la cruz. Porque este hombre lo está viendo en el mismo estado como está él, lo está viendo en el mismo juicio como está él, lo está viendo en el mismo lugar como está él. Ya no era aquel que detenía los mares, ya no era aquel que detenía las olas, ya no era aquel que resucitaba a los muertos, ya no era aquel que era aclamado y que las multitudes los seguían, sino que era un crucificado más. Y dice la palabra que los que iban a la cruz eran personas sentenciadas a morir, porque la cruz, por decirlo de esta forma, en los días de hoy sería como la silla eléctrica, la cámara de gas, la inyección letal, la horca o alguna pena de esa forma establecida por el Estado de una forma capital para el reo, para el sentenciado. Pero a diferencia del maestro, la palabra me dice que en él no hubo pecado. Bendito sea Dios. A diferencia de muchos, porque usted sabe que Jesús no fue el único que fue a la cruz. Aún desde el Antiguo Testamento era un lugar de sentencia y muchos iban a ese lugar. A diferencia del maestro, él fue a ese lugar.
por amor a usted y por el amor a cada uno de nosotros. Por eso siempre nosotros lo hemos dicho. Pedro quiso sacar un puñal y Jesús le dijo, guárdalo, porque el que por la espada vive, por ella ha de morir. Y le dice el maestro, yo tengo la autoridad y la potestad para poder decir y para poder decirle a mi Padre que envíe una legión de ángeles. Pero ¿cómo se cumplirá lo que la Escritura dice acerca de mí? Era necesario que el Hijo de Dios fuera a la cruz. Era necesario de que Él muriera en ese lugar. Porque usted y yo ahora entendemos su plan y su propósito. El ser humano nació dentro de un estado y dentro de una posición, heredando la naturaleza del hombre caído, naciendo dentro de una posición, un estado de muerte, del cual él por sí mismo no puede ser libre. Por eso dice la palabra que Jesús tenía que venir y morir en la cruz. Aleluya. Por eso dice la palabra que Jesús tenía que venir y tenía que morir en ese lugar. Quiero decirle algo, mi amado hermano. Ese hombre que estaba en la cruz creyó en Él. Para usted y para mí en estos tiempos es muy fácil, por todo lo que hemos escuchado, por los testimonios contundentes, por las evidencias y las pruebas que hoy por hoy la Iglesia de Cristo ha presentado. Pero en aquellos tiempos no era así. Era muy difícil. Aún sus discípulos en ese momento estaban escondidos. Y aún después de su muerte, acercándose el tercer día, ninguno de ellos salían a testificar, ninguno de ellos salían a predicar acerca de la resurrección, porque no habían creído. Pero aquellos que le conocieron, a veces nosotros vemos la parte mala del apóstol Pedro, pero no vemos la parte donde dice que él lloró amargamente, porque había conocido ese amor de Él, porque había conocido ese amor de Dios, porque había conocido ese amor del Maestro incondicional, porque había conocido verdaderamente su perdón, porque se había sentado a la mesa, aleluya, porque conoció verdaderamente sus planes y sus propósitos. Leyendo en este pasaje, dice que estaba Judas y que los fariseos y los principales sacerdotes buscaban la manera y buscaban la forma de cómo poder matar y darle muerte a Jesús. Un día le decía yo a una persona, qué lindo es el carácter de él, ¿verdad? ¿Cómo es su amor? ¿Y cómo debe ser los ministros, mi amado hermano? Porque la gente dice o piensa que nosotros estamos hechos a veces de piedra o de un cuero muy duro, porque pasamos por tantas circunstancias, adversidades, difamaciones y hasta por mentiras. Pero sabe, mi amado hermano, ese es el amor que el Maestro nos ha dado, y nosotros amamos con ese amor de Cristo. Por eso es que hay una pasión por testificar del Evangelio. Por eso es que sentimos un poquito ese dolor que Él siente por los perdidos, por esta comisión, aleluya, por esa naturaleza que Él pone dentro de nosotros. Es que nosotros amamos al prójimo. Pero mire usted, Judas estaba ahí. Fue nombrado uno de los 12 discípulos. Fue uno de los que se sentaba a la mesa. Fue uno que se le dio un cargo administrativo dentro de la obra. Y yo me pongo a ver al Maestro, ¿en qué momento lo señaló? En ninguno. ¿En qué momento lo ofendió? En ninguno. El mismo amor que Él le dio a todos, lo dio con el mismo Judas. Y yo siempre le he dicho a las personas, ese es el carácter que tiene que tener un ministro, mi amado hermano. Si te dieron por una mejilla, ponga la otra, de esa parte sí duele.
Y si viene a pedirte un favor después del daño que te hicieron, volver a poner a otro. Porque a eso Dios nos llama. Pedro el apóstol, después de haber sido un hombre muy duro, un hombre con un temperamento muy fuerte, con un carácter verdaderamente que era muy difícil de formar, termina diciendo Pedro: si sufrimos por la causa, está con nosotros. Ciertamente de parte de otros, Él es puesto en vituperio o en insulto o en blasfemia en cuanto al testimonio, pero por nosotros Él es glorificado, dice Pedro. Y si sufrimos, pues para esto fuiste llamado, porque Él también sufrió, enseñándonos el camino y dándonos su ejemplo. Aleluya. Mire qué lindo, mi amado hermano, se sentó a la mesa y Dios nunca le robó la paz. Yo no sé qué sentiría usted si usted se sienta a la mesa y Dios le abre a usted los ojos y te da una revelación profética profunda o un discernimiento activo y usted puede ver verdaderamente a su enemigo sentado a la mesa. ¿Tendrá usted paz? Estoy seguro que usted me va a decir que no. Sin embargo, el maestro tuvo paz. No permitió que Judas le robara la paz. Lo amó como amó a todos sus discípulos. Y el día que él determinó perderse fue porque él así lo quiso. Por eso, ¿qué me dice esta palabra de usted y a mí? Me enseña esto. Decían antes nuestros abuelos: usted puede llevar los bueyes al río, pero hacerlos beber agua es otra cosa. ¿Se da usted cuenta? Nosotros hemos sido llamados a ser un canal de bendición, aunque para muchos no seamos de bendición. Hemos sido llamados, aleluya, a poder hacer algo por el prójimo. Y como decía aquellos sabios, si nunca recibiste de nada del mundo, de todo lo que tú le has entregado, lo que importa es que a un final lo que te vas a llevar es lo que has hecho al favor de los demás. ¿Se da cuenta? Pero así es este camino, mi amado hermano, y así es este vivir. La palabra me enseña claramente que Judas buscaba un momento. Hace poco había salido unos evangelios gnósticos falsos. Se puede decir de esa manera porque los que conocen de teología saben que el canon bíblico se estableció en el año 397 y se fijó aquellos libros únicos, inspirados y canonizados. ¿Sabe por qué Judas se fue sin el perdón de Dios? Si él se hubiera arrepentido de verdad, Dios le hubiera perdonado. Pero mi amado hermano, Dios no perdona el suicidio, quitarse la vida. Ese fue el pecado de Judas. Pero quiero decirle que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Mire, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Lo vemos como el maestro en su paciencia trabajó con ellos, trabajó con sus discípulos y él fue paciente. ¿Cuál es el ejemplo más grande de Pedro? Pedro, después de tanto tiempo de caminar con el maestro, el hombre andaba un fierro. Yo me imagino que Pedro decía: maestro, pues me falla la fe. Pero quiero decirle algo: con el tiempo este hombre llegó a ser un hombre de Dios y llegó a morir por la causa del Evangelio, por la causa de Cristo, por la causa, aleluya, de Él. Pero mi amado hermano Pedro, en su formación le faltaba mucho. En una ocasión Jesús había anunciado ya, él lo había escuchado, y ya con esta era la tercera vez que el maestro decía: me es necesario ir a Jerusalén, padecer de los sacerdotes, ser expuesto al pueblo de los ancianos y morir, pero el tercer día me levantaré. ¿Y sabe qué dijo Pedro cuando escuchó esas palabras? Le dice Pedro: Señor, que nada de esto te pueda acontecer.
Tal vez pareciera que la intención era buena, porque así somos nosotros, ¿verdad? Casi que la mayoría. Queremos acomodarnos un evangelio muy fácil, a nuestro modo, a nuestra manera. Pero cuando Jesús, Pedro le dice eso, le dice Jesús a Pedro, no a Pedro, sino al Espíritu que estaba con él: apártate de mí, Satanás, porque me eres tu opuesto. Mire, ¿por qué no pone la mira en las cosas de arriba, en las cosas del cielo, sino que pone la mira en las cosas de los ojos? ¿Sabe qué le dio a entender Jesús a Pedro? Le dio a entender: mira, Pedrito, para que tú puedas cumplir el plan y el propósito en el llamado de Dios, es necesario no hacer caso a nosotros mismos. Es necesario no buscar nuestros propios intereses, no buscar nuestros propios beneficios. Es necesario hacer a un lado todo aquello que atrae, hacer a un lado todo aquello que tengo como prioridad. Es necesario morir a todo eso. Si no lo hacemos de esta forma, no vamos a cumplir el propósito. Jesús sabía que Él venía para cumplir el propósito, aunque tuviera que ir a la cruz. La intención de Pedro era como decir: Pedro, su intención no es que era buena. En realidad Pedro lo que decía era que ojalá él no tuviera que pasar por algo así. ¿Se hacen cuenta? Pareciera que la intención era buena y no era buena. Pero saben, mi amado hermano, hay muchos pasajes que me enseñan cosas grandes, cosas valiosas en la palabra. En una ocasión, Jesús le dice a Pedro: mira que Satanás está pidiendo por ti para agarrarlo y para zarandearlo. Hay tantas enseñanzas tan lindas. Y Jesús le dice a Pedro: yo he rogado por ti. Ojo, le dice: yo no voy a intervenir, no, yo voy a orar para que en ese momento de prueba no le falte a usted la fe. Ahora, la palabra clave está en ese texto, y está más abajo, y le dice: y una vez que pase la prueba, ve y confirma a los discípulos. Es decir, en la vida de Pedro había algo. Pedro era un hombre que no era un hombre estable, no era un hombre con un carácter, con un fundamento sólido y firme. Era un hombre inconstante y iracundo. En el comienzo del llamado, Pedro tenía todos esos problemas, como todos nosotros cuando empezamos a caminar en Dios. ¿Sabe, mi amado hermano? ¿Sabe qué quiero decirle? Que así es la etapa de cada uno de nosotros, pero Jesús, su enseñanza, su forma de predicar, su enseñanza de vida fue más allá del conocimiento. Él no quiso transferir simplemente conocimiento, quiso transferir ese espíritu de vida en ellos, porque sabía que su tiempo era muy corto. ¿Se dan cuenta? Entonces sabía que en los discípulos había murmuración, sabía que los discípulos no confiaban en Pedro, sabía que veían en este hombre un hombre que no era verdaderamente consistente, un hombre estable, un hombre firme, un hombre que persevere. Aleluya. Había duda. Entonces era necesario la prueba para que Pedro pudiera confirmar a sus hermanos de que era apto y que era digno del llamado y del ministerio. Mire, mi hermano, yo no sé si aquí hay ministros, no sé si algunos se ha apartado. Nosotros tenemos un instituto donde damos preparación y formamos en todas las áreas. Y también el ministerio tiene una área que es la parte de evangelismo, caminando en fe, para aquellos que aman la parte evangelística. Puede formarse, prepararse y servir y viajar a todas partes. Pero quiero decirle algo:
Yo sé que muchos de los que estamos aquí no nos gusta pasar una etapa esa. Usted pasa por un momento de prueba, esto no es lo que hacer. En ese momento se le está quebrando el negocio, o quizás está pasando por una etapa muy fuerte en el matrimonio, o quizás sus hijos, y usted no ve la luz, y usted no encuentra la salida, y usted ve que aquello cada día va mal en pie, y si es una neta, usted ve que mucho más pasan los días, aquel hoyo se hace más grande, y todas estas cosas que es normal en nuestra vida cotidiana, porque eso es lo normal en este mundo. Por eso, mi hermano, es de valientes. Es de valientes, gloria a Dios. Cuando yo empezaba a predicar, la gente me decía, no, pues, predicar ahí es como que le ponen a usted una vagoneta de lastre de concreto y usted empieza a hablarle ahí a las piedras. Mira que hizo mejor la visión de Ezequiel, el capítulo 37. Donde la visión Dios le dijo, él profetiza sobre esos huesos y ese valle de muertos. Una visión, una profecía que tenía que ver en estos días con Israel y con los gentiles. Pero lo que yo le quiero decir, mi amado amigo, que yo me encontraba predicando allá en la Reforma y la gente me decía, no, está todo el tiempo. 6 años que estuve ahí, salieron 7 pastores de ese lugar. Salieron como más de un montón de como 30 creyentes. Y el resto que no sé, tengo más o menos una suma así porque todavía sé que están perseverando. Estoy hablando de 19 años atrás. ¿Se da cuenta por qué la palabra no es en vano? Cuando tú predicas, mira, hay gente que te escucha, hay gente que tiene sed, hay gente que has conocido y sabe que lo que el predicador está diciendo es cierto. Dime si no es cierto, mi hermano. ¿Cómo se puede decir que ama al prójimo si no se le presenta a usted un chamuco, una persona ahí que verdaderamente, un egipcio que te aflige? Ahí es donde se va a poner a prueba tu carácter. Por eso decimos que las pruebas, las circunstancias, vienen a formar el carácter de Jesús en nosotros. Pero a los nuevos, para la gente madura en el Evangelio, ya los problemas y las circunstancias no vienen a formar el carácter, sino que vienen a revelar el carácter de Jesús en nosotros. ¿Se da usted cuenta? Qué lindo es cuando tú puedes decir, pasé por desiertos y me mantuve firme, aleluya. Pasé por una situación tan fuerte y aquí estoy y he visto su gloria, he visto su poder y hoy por él me levanto para servir y puedo ver verdaderamente de donde Dios me sacó, aleluya. Y tengo una palabra para poder decirle a usted, en Cristo todo lo podemos, bendito sea Dios. Por eso decía Pablo, he aprendido a estar contento cualquiera que sea la situación que estoy pasando, sea para estar en abundancia como para estar en escasez, sea como para tenerlo todo como para no tener nada, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe qué es lo que está dañando hoy por hoy más? El tipo de predicación que tú estás escuchando. Dios puede abrir tus oídos para que tú puedas discernir lo que tú estás escuchando cuando el Evangelio se predica, porque hoy por hoy se ha dejado de predicar el mensaje de la cruz. Y ese bendito mensaje te dice en 1 Corintios capítulo 1 verso 18 que si la palabra de la cruz es locura, no es para los que se pierden, pero para los que se salvan. Esto es para nosotros, esto es poder de Dios, mi amado hermano. Bendito sea Dios. Voy a decir algo más para terminar con esto. En una ocasión, el apóstol Pablo empieza su gira. Usted lo puede leer allá cuando Dios llama a Bernabé y a Saulo. Cuando el Espíritu le dice, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra del llamado del ministerio. Puede leer usted todo desde el capítulo de Hechos, capítulo 13 en adelante, desde el capítulo 15. Y dice que un joven llamado Juan Marcos
empieza a caminar con él. Pasó por tanto desprecio, cárceles. ¿Sabe qué sabemos de la vida de Pablo? Que no fue uno de los 12 discípulos, pero cuando la gente miraba aquellas cadenas, aquellos grilletes que él llevaba, y cuando la gente miraba en sus espaldas aquellas marcas por la causa de Cristo, y aquellas cicatrices, y aquellas celdas, nadie ignoraba por la causa de quién él llevaba esas marcas. No fue uno de los 12, pero Pablo dio testimonio que conoció a Jesús, que encontró con él de verdad. Mire, mi hermano, le voy a decir algo. En la segunda carta, para terminarle con esto, en el capítulo 4 de Timoteo, Pablo está en la cárcel. Su ministerio ya había llegado, ya había una sentencia de muerte sobre él. Ya el ministerio se había cumplido y la carrera la había terminado. Entonces dice él, en 2 Timoteo capítulo 4, verso 6, porque el tiempo de mi partida ha llegado, pero he peleado la buena batalla, he guardado la fe, y por lo demás, dice Pablo, está la corona de justicia, la cual no solamente el Señor me dará a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Bendito sea Dios. Vemos a este hombre cómo habla. Si usted sigue leyendo el texto del verso 9, empieza a decirle él a sus compañeros de milicia, a un hombre llamado Lucas, y empieza a darle órdenes para que le diga a sus hijos en el ministerio lo que tienen que hacer. Pero en ese texto le dice, tráeme también a Marquitos, porque ahora me es útil en el ministerio. Y con esto le termino a usted. Tráeme a Marquitos. Dice que Marcos era Juan, aquel Marcos que lo abandonó a él en su primera gira en el ministerio. Pero ¿por qué Pablo lo manda a llamar? Le voy a decir por qué. Porque Pablo quería decirle a este muchacho lo que significaba servir a Cristo. Pablo necesitaba darle a él un legado, aleluya, así como Timoteo lo había recibido de su abuela y de su madre, que habían sido cristianas. Pero ¿sabe? Pablo quería darle un legado apostólico, quería decirle lo que significaba servir a Cristo, y quería decirle de la manera como debía de morir por la causa de él. Es decir, Pablo quería que él viera su martirio y de la manera como sería decapitado. Mi amado amigo, para poder decirle, esto es lo que significa servir a Cristo, esto es lo que significa ser un discípulo, esto es lo que significa llevar sus marcas, esto es lo que significa amarle a él, aleluya. Y se cree que este hombre murió en el tiempo en que estuvo reinando el rey Nerón. Se cree que también en ese tiempo murió el apóstol Pedro, y Juan Marcos no conoció a Jesús, pero terminó escribiendo el Evangelio de Marcos y terminó conociendo a estos hombres y fue marcado verdaderamente a entender lo que es el Evangelio. Mira, mi hermano, aquí en Costa Rica, usted y yo, si no queremos congregarnos en un lugar, vamos a 25, a 60 o a 300 metros a otro lugar. Pero allá en el Medio Oriente, esas cosas no es así. Si hay una iglesia, lo hay. Y los que van a ver tienen que caminar hasta 8 días para llegar a ese lugar. Y los que viven en esos lados están ya persiguiendo y están corriendo una persecución terrible. ¿Sabe por qué tantas muertes en el Medio Oriente? La muerte de un cristiano hoy por hoy es tan normal en ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque Satanás está exigiendo su tiempo. Él está trayendo una presión fuerte, porque estamos ya para entrar a la semana 70 de Daniel, el final de una generación. Mi amado amigo, si tú conoces las profecías, sabe que Dios te está llamando. Si tú conoce las profecías, sabe que Dios te está diciendo, el tiempo es ahora. Muchos de nosotros estamos dejando la parte pastoral y estamos predicando afuera, a tiempo y fuera de tiempo, y yo sé que la gente pasa y algunos escuchan y otros no escuchan, no es mi problema, pero sabe, quiero decirle algo. Si usted escuchó esta palabra, yo espero que esto que verdaderamente quede en buena tierra, aleluya, porque sabe,
si cayó en buena tierra, aunque el fruto no será el mismo, porque la Biblia dice que uno dará un 100%, otros un 50% y otros un 30 por uno, pero lo cierto es que viene de esa buena tierra. Estoy sembrando esta palabra para usted. Y quiero decirle que se reconcilie con Dios si estás apartado, porque el arrebatamiento de la iglesia está muy cerca. Dios está muy pronto, aleluya, y llamar a su pueblo. ¿Sabe? A mí me gustaría abrir aquí la Biblia y enseñarle a usted lo que es profecía bíblica, para que tú puedas ver que el tiempo está pausado, está en cero. El reloj de Dios se ha detenido y Él está diciendo a su siervo, predica. La segunda carta al apóstol Pedro, capítulo 3, verso 15, dice que la paciencia de Dios es no queriendo que nadie se pierda, sino que cada uno de nosotros procedamos al arrepentimiento. Aleluya, porque esa es su voluntad. Si tú no conoces el camino, Jesús te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No todos somos hijos de Dios, todos somos creación, pero para ser hijos, San Juan 1:12 dice, mas aquellos que le recibieron y que han creído en su nombre, Dios le da la potestad de ser llamados sus hijos. Mire, mi hermano, no está muy lejos de ti. No está muy lejos de ti, solamente dice Romanos 18, que dice la Escritura, está en tu boca la palabra de fe, que si tú confiesas, que si tú crees que Jesús es el Señor y creyeres y Él le levantó de los muertos, serás salvo, porque el fundamento de la fe cristiana está en la resurrección de Jesús. Usted ha visto aquí un chino predicando la vida, ¿verdad que no? Usted ha visto aquí un mormón hablando de José de Luis, ¿verdad que no? Usted ha visto un testigo hablando de Carlos Giselle, ¿verdad que no? Pero veo un cristiano hablando de Jesús, porque sabemos que está a la diestra de Dios, aleluya, con los brazos extendidos, y sabemos que Él vive. Bendito sea Dios. Pues un hombre llamado Esteban, lo mataron, un discípulo del maestro, pero él se lo dijo a todos los miembros del Sanedrín y a los maestros y a los ancianos y a todos los que guardaban la Torá sagrada. Él le decía claramente, he aquí lo veo a la diestra de Dios, con los brazos extendidos, y ellos no podían soportar eso. Ellos no podían soportar porque ellos creían en Dios monoteísmo, es decir, un monoteísmo que era solo Dios uno, no creían en una trinidad. Pero sin embargo, cuando Él lo dijo, lo vio. Bendito sea Dios. Y esto es lo que yo les quiero decir a usted. Vamos a hacer una oración. Ahí donde tú estás. Y vamos a decirle al Señor, ¿sabe, hermanos? Hay salvación en este lugar porque Jesús está aquí. Mire, no hay ningún libro en la historia que tenga ese poder. Y cuando tú hablas de Él, su autor está presente, aleluya. Por eso dice la palabra, el que a mí viene yo lo he hecho fuera, dice el maestro. Y el que por mí entrare, dice, encontrará buen pasto, salvación y vida eterna, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Solamente dile a Jesús, yo te abro mi corazón ahora. Solamente dile a Jesús, yo te abro mi vida ahora. Entra en mi vida, Señor. Tu palabra dice, si alguno oye mi voz, porque aquí yo toco a la puerta, si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo, mi amado hermano. Dile, Jesús, aquí estoy. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, mi corazón. Tú no llamas gente al ministerio perfeccionista, pero tú llamas gente dispuestos a vivir dependiendo y dependientes de su ayuda. Dile, Jesús, lléname con tu poder, lléname con tu Espíritu Santo.
para enfrentar este mundo y enfrentar este sistema, para poder tener el carácter como un hijo y poder irradiar la luz que está en ti, aleluya, y mostrar su amor para con los demás. Dile al Espíritu Santo, dile al Padre, gracias. Yo sé que Jesús murió en la cruz por mí. Su mensaje salvador es que siendo nosotros dignos de muerte, Él vino y murió por nosotros en esa cruz. Su mensaje es que estando nosotros perdidos, sin vida y sin esperanza, Él vino y murió. Siendo nosotros dignos de recibir la sentencia de muerte, Él la recibió por usted. Siendo nosotros dignos de ser echados al mismo fuego eterno, Él fue por usted, mi amado hermano. Romanos 8:1 dice, no hay condenación alguna para los que son de Cristo Jesús. Reciba esa palabra, mi amado hermano. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Esto es ahora. Yo espero que este no sea el último mensaje de su vida. Yo espero que esta no sea la última palabra en que Dios te está hablando. Porque hoy estamos aquí, mañana no lo sabemos. Sabemos el día en que nacemos, pero no sabemos el día en que Dios nos va a llamar. Pero si tú ves ese bello amanecer, si tú ves esa bella luz en la mañana, dice la palabra que nuevas son sus misericordias cada día y cada mañana. Si tienes alguna dolencia, alguna enfermedad, me gustan muchos testimonios. Póngame su mano ahí en esa área. Yo sé que Dios no lo conoce. Pon su mano en esa dolencia, en ese lugar. Ahora en el nombre de Jesús. Y dile al Señor, yo recibo de ti. Porque una vez un hombre se le acercó y le dice, maestro, si quieres puedes sanarme. Y el maestro dijo, quiero. No estoy aquí para orar para el cielo la voluntad, no, yo sé que esa es su voluntad. Aleluya. Y por lo tanto, nada más dile, Señor, recibo de ti. Toda dolencia, toda enfermedad se va. Todo dolor. Si hay problemas en las páncreas, si hay algún daño en su estómago, si tiene alguna área en su vida que está dañando su corazón, ahora mismo hay un mover del Espíritu en este lugar. Muy hermano, a veces nosotros ministramos así, y mira cómo nos llegan los testimonios allá a la central. Aleluya. El ministerio caminando en fe. Aunque yo sé que en los tiempos de Jesús no muchos recibieron porque muchos no creían en Él. Pero muchos creyeron y muchos recibían. Bendito eres. Que Dios les siga bendiciendo, que Dios les guarde. Si necesita algún consejo, asesoría, si necesita preguntar algo, aquí también está el pastor Rolando, su esposa. Aquí vemos un equipo de trabajo. En la mañana hay otro equipo de pastores y ministros. Siempre vamos a diferentes partes. Nos tenemos que ir porque nosotros ofrecemos también el servicio en la iglesia, 7 de la noche. Pero para mí fue una bendición poder compartir con ustedes. Que Dios les siga bendiciendo, que Dios les guarde. Y si usted es creyente, puede orar por el ministerio caminando en fe, mi amado hermano. Bendiciones, que Dios los bendiga.